Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de teneros por aquí hoy. Espero que estéis genial y listos porque hoy preparamos un vídeo que va a hacer boom. Ya sabéis que me encanta el cotilleo, las noticias jugosas, y cuando se trata de parejas de famosos, la cosa se pone aún mejor. Y hoy tenemos un bombazo, un escándalo, un secreto, todo en uno. Vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel, la pareja turca que nos tiene a todos suspirando y que honestamente nos encanta. Ya sabéis, la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que parece sacada de un cuento de hadas. ¿O no? Porque, señores y señoras, como siempre digo, la realidad a veces supera la ficción, y lo que vamos a descubrir hoy os va a dejar en shock. Prepárense porque lo que os voy a contar es fuerte. Pero antes de empezar con el salseo, si aún no estáis suscritos al canal, ¿qué estáis esperando? Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque aquí, la verdad siempre sale a la luz y siempre hay noticias nuevas. Y por supuesto, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis dejar un buen like, que a mí me ayuda un montón y me motiva a seguir investigando y trayéndoos las mejores historias. Ahora sí. Empecemos con este bombazo. Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Os suenan, verdad? Seguro que sí. Son dos actores turcos muy queridos, muy populares, y que han conquistado corazones en todo el mundo, gracias a sus papeles en series como Amares Primavera y Yeni Hayat. Su historia de amor, que empezó precisamente en un rodaje, nos ha parecido idílica. Se enamoraron, se comprometieron, se casaron, un cuento de hadas. Pero como ya os he adelantado, las apariencias engañan, y detrás de esa fachada perfecta, se esconden secretos que os van a dejar con la boca abierta. Vamos a empezar por el principio, por el momento en el que se conocieron, en el set de rodaje de la serie Kiraz Mevsimi. Ahí, la chispa saltó. Se enamoraron perdidamente. Las miradas, los gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Pero, ¿sabéis qué? Al principio, la relación no fue tan fácil como parece. Según fuentes cercanas, hubo ciertas dudas, ciertos miedos, sobre todo por parte de Özge. Ella, que es un poco más reservada y discreta, no estaba segura de querer exponer su vida sentimental a los focos mediáticos. Serkan, por su parte, estaba loco por ella y dispuesto a todo. Y con el tiempo logró convencerla. Empezaron a salir en secreto, a ocultar su relación. Los paparazzi, como siempre, al acecho, intentando capturar cualquier imagen. Pero ellos eran muy cuidadosos, muy discretos. Se reunían en la casa de él, o en lugares discretos, lejos de las cámaras. Incluso se dice que usaban nombres falsos en reservas de restaurantes y hoteles, para evitar ser descubiertos. La tensión era constante, la presión de mantener el secreto agobiante. Pero el amor que sentían era más fuerte y la necesidad de estar juntos los impulsaba a seguir adelante. La discreción que mantuvieron al inicio, sin embargo, no hizo más que alimentar la curiosidad de los medios y de los fans. Las especulaciones eran constantes. ¿Estarían juntos? ¿Serían solo amigos? ¿Habría algo más? Las redes sociales servían con teorías y debates. Las fotos que subían a sus perfiles, siempre con amigos, sin mostrar ninguna señal de afecto, solo aumentaban la intriga. Un día un fan, con suerte y astucia, logró capturar una imagen de ellos juntos en un restaurante. Aunque la foto no era muy nítida, no dejaba lugar a dudas, estaban juntos, sonriendo, cómplices. La noticia corrió como la pólvora. Los medios se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales estallaron. La pareja finalmente no pudo seguir negando lo evidente. Y finalmente decidieron hacer pública su relación. Y claro, el mundo entero se volcó con ellos. ¡Qué pareja más bonita! ¡Qué historia de amor tan romántica! ¡Qué bien se ven juntos! Todo era perfecto, idílico, de ensueño, pero, ¿realmente era todo tan perfecto como parecía? La oficialización de su relación fue un gran alivio para ambos. Podían mostrarse juntos, sin esconderse. Pasear por las calles, asistir a eventos públicos, sin tener que preocuparse por la mirada de los demás. Los fans celebraron su amor y los medios les dedicaron portadas y reportajes. Todo era color de rosa. O al menos eso parecía. Aquí es donde empiezan los secretos, las sombras.
Y es que parece ser que durante su relación hubo, ¿cómo decirlo?, ciertos rumores de infidelidad. Sí, lo habéis oído bien. Se habla de terceros en discordia, de coqueteos con otras actrices, de salidas nocturnas que no estaban justificadas. Y aunque nunca se pudo probar nada, la sombra de la duda siempre planeó sobre la pareja. Los rumores comenzaron a circular a través de diferentes fuentes. Amigos cercanos, compañeros de trabajo, personas del círculo de ambos comenzaron a hablar, susurrando en voz baja sobre ciertas actitudes. Sobre ciertas conversaciones, sobre ciertas miradas. En el mundo del espectáculo las noticias vuelan, y la discreción es un lujo que pocos pueden permitirse. Una de las historias más comentadas fue sobre un supuesto coqueteo de Serkan con una actriz, durante el rodaje de una serie. Según fuentes cercanas, las risas, las bromas, las miradas trascendían lo profesional. Hubo cenas, encuentros fuera del set, y una complicidad que generó incomodidad. Aunque de nuevo no hubo pruebas, los rumores se extendieron, llegando a oídos de Özge, quien, al parecer, se molestó mucho. Otra historia se relaciona con una salida nocturna de Serkan, sin Özge. Se dijo que había estado en una fiesta con amigos y amigas, y que su comportamiento no había sido el más adecuado. Aunque no hubo nada más, la situación generó desconfianza y celos. La sombra de la duda se apoderó de la relación. Las discusiones se volvieron más frecuentes y el ambiente más tenso. Özge, con su carácter fuerte y reservado, no dudó en expresar su malestar, y Serkan intentó calmarla, negando todo, y asegurando que eran solo rumores malintencionados. Y no solo eso. También se rumoreó sobre diferencias de opinión en cuanto a sus carreras profesionales. Özge, que es una actriz muy talentosa, con mucho éxito, siempre ha tenido muy claro lo que quiere. Serkan, en cambio, parece que a veces se ha dejado llevar un poco más, o que ha sido más influenciado por las decisiones de otros. Esto, según algunas fuentes, habría generado cierta tensión entre ellos, cierta inestabilidad. Las diferencias profesionales fueron un punto de fricción constante. Özge, con una trayectoria consolidada y un talento reconocido, siempre tuvo claro su camino. Seleccionaba cuidadosamente sus proyectos, buscando papeles que la desafiaran y que le permitieran crecer como actriz. Tenía una visión clara de su futuro, y no estaba dispuesta a comprometer su integridad artística. Serkan, por su parte, parecía menos enfocado. Aunque talentoso y con una gran popularidad, a veces se dejaba llevar por las propuestas que le llegaban, sin analizar a fondo el guión o el personaje. Parecía más preocupado por la fama que por la calidad de su trabajo. Esta diferencia de perspectivas generó discusiones. Özge a menudo le aconsejaba, le animaba a ser más selectivo, a arriesgarse, a buscar proyectos que le apasionaran. Serkan, por su parte, a veces no entendía sus consejos y se sentía presionado. La falta de acuerdo en este aspecto generó tensiones y dificultó la comunicación entre ambos. Pero lo más fuerte, lo que realmente os va a dejar con la boca abierta, es lo que se dice sobre su matrimonio. Sí, ya sé que se casaron, que parecía la consolidación perfecta de su amor, pero ¿y si os dijera que las cosas no son tan color de rosa como aparentan? Según algunas fuentes, el matrimonio no ha sido un camino de rosas. Se habla de discusiones, de desacuerdos, de infelicidad. Y lo peor de todo, se dice que incluso después de casarse, los rumores de infidelidad no desaparecieron del todo. La noticia de su boda fue un gran acontecimiento y un alivio para los fans. Parecía la culminación perfecta de su historia de amor. La ceremonia, íntima y romántica, fue seguida por miles de personas a través de las redes sociales. Todo era perfecto, idílico, un cuento de hadas. Pero, detrás de la fachada, la realidad era más compleja. El matrimonio no fue la solución a todos los problemas. Las discusiones, las diferencias profesionales, los rumores de infidelidad siguieron presentes. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de los demás era constante. Las fuentes cercanas revelan que los desacuerdos eran frecuentes. Los problemas que no habían sido resueltos antes de la boda volvieron a surgir. La comunicación a veces se volvía difícil y el ambiente tenso. Los rumores de infidelidad, lejos de desaparecer, siguieron circulando. Aunque no hubo pruebas concretas, las sospechas y la desconfianza seguían presentes.
La sombra de la duda planeaba sobre la relación y la felicidad se veía empañada. Madre mía. ¡Qué fuerte es esto! ¿Verdad que sí? Y es que a veces las historias de amor más bonitas, las que nos hacen soñar, pueden esconder secretos oscuros, secretos que nadie quiere que salgan a la luz. Pero nosotros, aquí en este canal, estamos para eso. Para investigar, para descubrir, para contar la verdad, por mucho que duela. Es importante recordar que estas son solo informaciones, rumores y especulaciones. No hay pruebas concluyentes y la verdad, solo la conocen ellos. Pero como creadores de contenido, nuestro trabajo es investigar, analizar y compartir la información que recopilamos, con el objetivo de informar y entretener a nuestro público. Es evidente que la relación de Serkan y Özge no es tan perfecta como parece. Hay sombras, secretos y problemas que dificultan su camino. Pero como siempre digo, la realidad supera la ficción. Y las historias de amor, a veces, son mucho más complejas de lo que imaginamos. Pero, ojo, no todo es negativo. A pesar de todo lo que os he contado, también hay que decir que Serkan y Özge se quieren. Que se respetan. Que han sabido superar momentos difíciles. Que luchan por su amor. Que a pesar de todo, siguen juntos. Y eso es lo importante, ¿no? El amor verdadero, el que perdura, el que supera cualquier obstáculo. A pesar de todos los problemas, las discusiones, los rumores, hay algo que permanece, el amor que sienten el uno por el otro. Se respetan, se apoyan y luchan por mantener su relación a flote. Han sabido superar momentos difíciles y han demostrado una gran fortaleza. Se les ha visto juntos en público en eventos sociales, mostrando cariño y complicidad. Han publicado fotos juntos en redes sociales, mostrando su amor y su felicidad. Han demostrado que a pesar de todo siguen unidos y que están dispuestos a luchar por su relación. Han aprendido a comunicarse, a dialogar, a entenderse. Han aprendido a aceptar las diferencias y a construir un proyecto de vida, basado en el amor, el respeto y la confianza. Ahora bien, ¿será suficiente? ¿Conseguirán superar todos estos secretos? ¿Serán capaces de mantener su relación a flote? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es mucho más compleja de lo que parece. Y que detrás de esa imagen de pareja perfecta, se esconde un drama que de momento, no ha hecho más que empezar. La historia de Serkan y Özge es un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Detrás de la imagen de pareja perfecta, se esconde una realidad más compleja, llena de secretos, de problemas y de desafíos. El amor a veces es complicado y requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. No es un cuento de hadas ni un camino de rosas. Es una lucha constante, un desafío diario que requiere paciencia, comprensión y mucha comunicación. El futuro de Serkan y Özge es incierto. Solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte para superar todos los obstáculos. Pero lo que sí está claro es que su historia nos ha enseñado una valiosa lección, que la vida y el amor son mucho más complejos de lo que parecen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Menuda bomba, ¿eh? ¿Qué os ha parecido todo lo que hemos descubierto? ¿Os lo esperabais? ¿Conocíais alguno de estos secretos? Contádmelo todo en los comentarios, quiero saber vuestra opinión. Estoy deseando leer vuestras teorías, vuestras impresiones, vuestras opiniones. No os cortéis, expresaros libremente. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestras teorías. Me encanta leer lo que pensáis y debatir con vosotros. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios y en compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya hecho reflexionar. Ya sabéis, las apariencias engañan y a veces, la realidad es mucho más complicada de lo que parece. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo porque aquí en mi canal, la verdad siempre sale a la luz. Y siempre hay salseo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Y hasta la próxima.